Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del programa de desarrollo profesional continuo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta tarde, donde vamos a compartir un tema súper importante, ¿verdad? Todos en el año anterior, pues nos vimos enfrentados a muchas circunstancias eh, que nos podían, pues, cambiar, ¿verdad? Las perspectivas de las cosas y de nuestro contexto laboral, social, personal y demás. Y que por ende, pues es importante tener en cuenta el tema que vamos a ver hoy, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo vamos o cómo nos invitan a gestionar todo lo que tenga que ver con el riesgo desde eh, el la Comisión Nacional de Emergencias, perdón. Y para eso entonces tenemos a un invitado súper especial que nos acompaña por acá, que es el señor Albert Mata de la Comisión Nacional de Emergencias, a quien entonces le doy la bienvenida. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Albert. Te dejo el espacio para que entonces nos compartas lo que traes preparado. Bueno, muy buenas tardes y dependiendo de aquellas personas a la hora que nos estén viendo y sintonizando. Un agradecimiento inicial al Colegio Profesional en Orientación por habilitar estos espacios como procesos de sinergia donde podemos vincular diferentes temáticas, muchas desde una perspectiva transversal y que son relevantes en el quehacer propiamente del desarrollo de nuestros países. Tal vez para los que nos están viendo y nos escuchan, mi nombre es Albert Mata, yo soy de base administrador público, tengo una maestría en gerencia de proyectos, he trabajado en temas de desarrollo, en temas de asesorías y actualmente trabajo para la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, como CNE, y trabajo específicamente en una unidad que se llama Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional, donde nuestros grandes procesos o funciones están orientados a la construcción de instrumentos de planificación, transversalización y dinámicas propiamente orientadas a la gestión del riesgo, el desarrollo y otras perspectivas que tienen que ver con materia económica, social, política, estratégica, y nosotros pues abordamos todo eso y lo desarrollamos en diferentes instrumentos. El día de hoy, pues, para iniciar y entrar en materia, es importante iniciar qué hace la temática de gestión del riesgo dando una charla en el Colegio de Profesionales en Orientación. Y quiero invitarlos propiamente a que ustedes vean dos grandes preguntas que pretendo dar alguna explicación o algunos acercamientos a lo largo de mi presentación. La primera es, ¿por qué el Colegio de Profesionales en Orientación impulsa estas charlas para sus agremiados o profesionales? ¿Por qué? ¿Y cuál es la relevancia? Y vamos a verlo a lo largo de la presentación. Y la otra es, ¿qué relación tiene la temática de gestión de riesgo de desastres con el ejercicio profesional de todos aquellos agremiados en este colegio? Estas son dos preguntas que todos nos hacen y que hemos venido tratando de orientar esta temática en los diferentes ejercicios profesionales. Sobre eso voy a recapitular cuál ha sido la historia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, un poco cuál ha sido la historia para contextualizar y cómo hemos evolucionado a lo que tenemos el día de hoy con la política nacional. Bueno, esta imagen, si ustedes pueden verla, es una imagen que hace un resumen muy interesante de la historia que ha tenido la CNE. Formalmente, tenemos más allá del 64, habían otras formas de organizarse para atender las emergencias, pero nuestro hito histórico inicia en el 64 con algo que se le conocía como la Oficina de Defensa Civil. Fue evolucionando y es hasta el 69 que tenemos una Ley Nacional de Emergencias, fue la primera ley que tuvo el país, y a partir de esto se empezó a evolucionar en el discurso. Hemos pasado por diferentes pronunciamientos de la Procuraduría, hemos pasado por diferentes pronunciamientos de la Sala Constitucional y de ciertas reformas y transformaciones jurídicas que hacen que el día de hoy tengamos una normativa mucho más robusta. Quizá los retos más importantes que hemos dado es pasar de una institución propiamente de respuesta y de ejecución
ejecutar acciones operativas a brincar también a tener funciones desde la perspectiva de la rectoría de un sistema nacional. Elementos que nos han hecho abrir el panorama a otras áreas donde, por ejemplo, los temas de formación, los temas de articulación, la formación de capacidades son parte de toda esa variable que hemos venido construyendo a partir del concepto de rectoría. Bueno, y el concepto de rectoría nace formalmente en el 2006, donde a producto del cambio de la última ley, que es la ley vigente, pues esa ley nos establece funciones rectoras. Y estas funciones rectoras nos establecen varios instrumentos para ejercer la rectoría, dentro de ellos la Política Nacional de Gestión del Riesgo a través de planes nacionales de gestión del riesgo, que es lo que vamos a comentar hoy, y a través también de planes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que lo veremos próximamente en alguna charla posterior al cual también estoy invitado. Bueno, y esto nos lleva a una orientación que entonces tenemos una visión al 2030 y estamos en una fase de transformación y asociado también a toda esta situación que vive el país, la economía, la región y el mundo. Asociado a cómo atender, en el caso de la pandemia, asociado también a otros eventos de desastre, tanto naturales como antrópicos, que se convierten cada vez más expresivos en la dinámica del quehacer de nuestros países. Esta imagen que ustedes pueden ver, entonces tenemos una evolución desde el 14 de agosto de 1969, que fue la primera ley, y al día de hoy tenemos la ley que nos gobierna, que es la ley 8488, que esta fue publicada en el 2006 y que la pueden consultar en cualquier sistema jurídico de este país o buscarla en internet. Y es importante que no es una ley pequeña y abre un panorama diferente de cómo entender la temática de gestión de riesgo a partir de nuevos conceptos. Eso nos lleva entonces a, si esa ha sido la evolución de la CNI que hemos llegado hoy, que muchos nos conocen como Comisión Nacional de Emergencia, pero nuestro nombre real es Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. El nombre es mucho más largo y aboca a un concepto de la prevención, a un concepto que está también orientado a la planificación y el desarrollo. Bueno, eso también no es algo que ocurre del quehacer propiamente nacional, sino es algo que también viene alineado a muchos contextos y visiones internacionales. Y es un poco también contarles que ese contexto permea Costa Rica y que es orientado por las Naciones Unidas, por la Oficina de Naciones de Reducción de Riesgo de Desastre, cual orienta instrumentos internacionales. Y eso nos lleva a ver en esta imagen cómo ha evolucionado el concepto propiamente de gestión del riesgo a desastre, o algunos lo conocen como gestión integral del riesgo, ¿verdad? Y eso es importante abocarlo, que a nivel internacional, de parte de las Naciones Unidas, se han hecho una serie de llamamientos internacionales, tanto regionales como a nivel global, y se han definido una serie de documentos que orientan este tema. Bueno, como ustedes pueden ver, la plataforma más fuerte se desarrolló en el 2005, con el sentido de que se hace la segunda conferencia mundial, donde se establece un documento internacional de orientación para todos los países. Ese documento tenía una vigencia hasta el 2015, y es por ende que en el 2015, a nivel de las Naciones Unidas, sufrimos una transformación internacional de cómo abordar el tema de gestión de riesgo. Y eso es mediante un documento que se conoce como el Marco Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Este documento, como lo estoy marcando acá, es el documento que orienta, que va a guiar al mundo de cómo entender la temática de gestión de riesgo a desastres con una periodicidad del 2015 al 2030. Bueno, pues ese documento, lo importante que orienta es que llama a los países a tener que mejorar, articular y construir o alinear instrumentos de planificaciones nacionales con la participación de todos los actores de cada uno de los países en función de las particularidades de cada país. Bueno, pues Costa Rica no es la excepción. Parte de eso, dentro de los temas que podemos ver en estas plataformas, la Secretaría de las Naciones Unidas nos demuestra que estas plataformas sirven para abordar otros temas orientados a la Agenda 2030, enfocados al desarrollo sostenible, y abordar también temas orientados al cambio climático, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a encontrar una homologación de muchos instrumentos internacionales y llevarnos al mundo que queremos, porque se le conoce como la Agenda 2030, del mundo que queremos como de una perspectiva desarrollada, orientado también a todas las situaciones socioeconómicas que estamos viviendo en nuestra latitud. Bueno, ese documento internacional, que es el que guía la temática de gestión de riesgo, se le conoce como Marco de Sendai. Tiene 7 grandes metas globales que al 2030 como países debemos demostrar que hemos hecho acciones para cumplir. Unas están orientadas a reducir elementos como mortalidad, que es la afectación más fuerte, reducir pérdidas de vidas, reducir afectaciones en personas, pérdidas económicas y todo lo que tiene que ver con destrucción o afectación en infraestructura y servicios.
Eso lo que busca que cada vez que ocurran los eventos podamos reducir y que demostremos año a año que estamos haciendo acciones orientadas a reducir esos 4 factores. Pero también busca que los países incrementen decisiones internas orientadas a que los países cuenten con estrategias, leyes, políticas y planes orientados a abordar la temática de gestión de riesgo de una manera articulada. Otro elemento importante es todo el abordaje del desarrollo de los países desde una perspectiva de la cooperación internacional y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad y acceso a la información a elementos tanto sistémicos como al concepto de multiamenaza y todo lo que tiene que ver con información a sistemas de alerta. Bueno, esas 7 metas es lo que obliga a los países, o mejor dicho, los países asumen de manera voluntaria, porque el marco de Sendai es un instrumento de manera voluntaria, y los países deciden organizarse a nivel interno para definir políticas, planes, instrumentos de planificación que estén orientados al cumplimiento de estas 7. Bueno, pues Costa Rica no ha sido la excepción, y paralelamente también los invito a que existe una Carta de las Naciones Unidas, un documento de la Asamblea General, donde se establecen una serie de métricas o de indicadores que los países año a año tenemos que rendir cuentas a las Naciones Unidas, demostrando que estamos cumpliendo con avances significativos en el cumplimiento de estas. Y de igual manera se establece una terminología internacional de cómo entender la gestión del riesgo a desastres desde diferentes conceptos. Que cada vez la terminología ha venido creciendo, alineándose también a contextos de desarrollo y elementos financieros. Bueno, dentro de esas metas globales, pues estamos enfocados, como les mencioné, a responder a temas de mortalidad, personas afectadas, pérdidas económicas, afectación en servicios, estrategias de reducción de riesgo de desastre, elementos de cooperación y manejo de información y alerta temprana. Y este es un ejemplo de la información que Costa Rica ha reportado con el año del 2017, donde tenemos que estar reportando en esta plataforma avances significativos en cada uno de ellos y donde les invito a que visiten el link que pueden ver en esta presentación, donde pueden encontrar más información asociada a estos reportes, tanto de Costa Rica como los demás países de la Naciones Unidas. Pues bueno, los vamos a retroceder en el tiempo al 2015 y vamos a llegar a una realidad interesante. El documento de Sendai se aprueba en el 2015, pero de forma paralela en ese mismo año se aprueban los objetivos del desarrollo social. Y también se da la COP21, la cumbre en París de cambio climático. ¿Y qué hacemos esta reflexión? Estos 3 instrumentos, orientados también a otros documentos internacionales como Hábitat 3 o también otras cumbres regionales como las de ambiente, las de salud, pues todas orientaron a buscar una sinergia y una relación muy articulada en que elementos de desastres, cómo se medían y cómo se demostraban en los diferentes instrumentos de planificación asociados al desarrollo, entonces cómo los ODS se ven relacionados con gestión de riesgo de desastre y cómo cambio climático se ve relacionado con gestión de riesgo de desastre y cómo gestión de riesgo de desastre se ve relacionado con ODS y cambio climático. Bueno, se ha mantenido esa armonía y hemos entrado entonces en un proceso nacional que ha llevado a hacer reflexiones y empezar a impulsar procesos trascendentales para llegar al 2030 con un país con mejores condiciones. Bueno, pues para eso, ¿qué ha hecho Costa Rica a nivel nacional? Pues toda la agenda que tiene que ver con cambio climático, pues la lleva la Dirección de Cambio Climático del MINAI, y son ellos quienes han trabajado, y entre los grandes pasos que hemos dado es que contamos al día de hoy con una política nacional de adaptación al cambio climático completamente alineada a decisiones de objetivos del desarrollo sostenible y a decisiones de gestión de riesgo. Contamos con los ODS, que para eso existe a nivel nacional una Secretaría de ODS, que esto los orienta el Ministerio de Planificación Nacional y donde también está estrechamente vinculado con estos 2 temas, más otros temas asociados. Y está todo el tema de la agenda de gestión del riesgo, que quien está llevando en este caso la Comisión Nacional de Emergencias, desde la perspectiva, desde la rectoría. Y que contamos al día de hoy con una política nacional y un plan nacional. Es un poco lo que les voy a abordar más adelante. ¿Por qué explico esto? Para poder entender entonces las sinergias y las relaciones, indistintamente si estamos hablando de cambio climático, de ODS o de gestión del riesgo, al final lo que estamos buscando es un desarrollo seguro y sostenible. Y que esto nos permita alcanzar una sustentabilidad de tanto a nivel de los bienes y servicios ecosistémicos como a nivel de servicios y cada vez más poder reducir las pérdidas económicas que tenemos como país y tratar de reducir la afectación emocional. Bueno,
Pues entonces eso nos lleva a entender en este contexto internacional, que les expliqué muy sucinto, qué ha hecho Costa Rica. Y eso nos orienta a trabajar en construir un documento que le llamamos Política Nacional de Gestión del Riesgo. Entendido esto como el cumplimiento de un artículo de la Ley 8488. El artículo 5 de la Ley 8488 hace un llamamiento a que es una decisión del Estado trabajar en la temática de gestión del riesgo. Pues entonces nosotros agarramos ese artículo y lo desarrollamos en un instrumento de planificación que se le conoce con el nombre de Política Nacional de Gestión del Riesgo, que va del 2016 al 2030. Ese es el periodo que está completamente alineado a los plazos que cumple tanto ODS, el marco de Sendai y cambio climático. ¿Qué hemos hecho o qué fue lo que hicimos entonces para construir este documento? Pues en el 2015 nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de consulta nacional, invitando a todos los actores públicos, privados y sociedad civil organizada, de los cuales nos dimos a la tarea de revisar el marco de Sendai y poder definir cuáles iban a ser de esas 7 metas, cómo los íbamos a abordar a nivel nacional. Pues para eso entonces hicimos el gran esfuerzo y somos el primer país del mundo que nos alineamos al marco internacional de Sendai propiamente, y lo hacemos también con un elemento normativo mediante un decreto ejecutivo que lo firma el MINAE, el Ministerio de Vivienda, junto con el Ministerio de Presidencia, el 30 de noviembre del 2020. Y eso nos puso una palestra internacional de cómo generar un discurso, de cómo orientar la temática de gestión del riesgo desde una realidad nacional sumada al contexto internacional que en este momento se está viviendo. Hicimos esa armonía y en algunos temas fuimos más allá de que estos mismos documentos solicitaban como métricas o como productos o prioridades que deberían desarrollar. Abordamos temas como lo que es la continuidad de los servicios, no solamente de la infraestructura, sino de los servicios. Abordamos temas orientados tanto a la relación tierra-mar. Asimismo, también abordamos elementos a la protección propiamente también de los animales, tanto domésticos como silvestres, unos como parte de nuestro convivio familiar y otros como los medios de vida que muchas de nuestras familias contienen. Y de igual forma también abrimos un panorama donde vinculamos muchos otros elementos, como lo que tiene que ver el gran enfoque financiero que debemos darle a esto. Eso nos llevó entonces a que en esta gráfica que ustedes pueden ver, esta es como nuestra gran carta de orientación o nuestras fechas a cumplir. Por ende, tenemos en esta parte donde estoy marcando con el mouse el marco internacional para la gestión de riesgo de desastres de Sendai, que hizo un esfuerzo y al día de hoy se cuenta con una política centroamericana de gestión integral del riesgo, conocida como PSGIR, que la lidera CEPREDENAC, del cual Costa Rica también es parte de este organismo. Y a nivel nacional, pues contamos con nuestra política y hicimos el primer ejercicio del primer plan nacional, que era como un plan de trabajo donde definíamos todos los compromisos de todas las instituciones, que se iba de un periodo del 2016 al 2020 y que ese ya venció el año pasado y que ya tenemos la propuesta para este próximo quinquenio, del cual estamos en estos días a ser sometido a junta directiva para aprobarse y instrumentalizarlo con la justicia. ¿Qué es lo que nos propusimos como país en la Política Nacional de Gestión del Riesgo? Nos propusimos dos grandes temas. Número, mejorar gestión, y el otro, reducir impacto. Dentro de los elementos que esperamos mejorar y hemos venido tratando de hacer el esfuerzo, no la CNE, sino todos en conjunto como país, a partir de decisiones como la política, el plan, acciones concretas, reuniones como este tipo, foros, ¿verdad? Articular, eso nos ha orientado entonces a trabajar en mejorar gestión desde una perspectiva de la gobernabilidad, orientada a la planificación, recursos, regulación y manejo de información, y gobernanza desde una perspectiva de la participación, compromisos, conocimientos y aptitudes, tanto a escala nacional, sectorial, regional, local y comunitaria. Y esperamos y demostramos cada vez, dejando entre paréntesis la realidad pandémica que estamos viviendo, reducir elementos de mortalidad, afectación humana, pérdidas y daños. Todo esto orientado también a contribuir, que ese es el gran espíritu, no solo a atender las emergencias, sino la temática de gestión de riesgo hace un aporte a contribuir a un desarrollo seguro y sostenible y al bienestar de la población costarricense, orientado a 3 grandes temas. Todo lo que es la gestión prospectiva de factores de riesgo, entender por qué los riesgos o los eventos de desastre nos bloquean de manera tan fuerte, capacidades de los actores, mejorar condiciones tanto en manejo de información, sistemas de respuesta, modos de resiliencia, métodos, instrumentalizaciones, y así generar lo que conocemos como una cultura preventiva.
que nos permita favorecer la recuperación y reducir las vulnerabilidades y por ende evitar las pérdidas. Bueno, pues esa política, si ustedes la revisan, buscan el documento, pueden poner en internet Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 de Costa Rica. Ese es un resumen muy sucinto. Esa política aborda 3 ejes. Y aquí abro el panorama a entender cuando hablamos de gestión del riesgo a desastres. La gestión del riesgo a desastres aborda 3 grandes ámbitos importantes. Todo lo que conocemos como reducción del riesgo. Entiéndase para las personas que nos ven y que nos escuchan. Todo aquello que cuando no hay algún evento de emergencias, se está trabajando en temas de planificación, presupuestación, en acciones concretas, para que cuando ocurra un evento nos afecte de la menor manera posible. Y a eso le conocemos como reducción del riesgo, donde sus grandes aspiraciones están orientadas a planificar y presupuestar recursos para la gestión del riesgo. Todo lo que conocemos como preparativos y respuesta, que es donde mayoritariamente conocen a la CNE, donde cuando hay un evento, llámese COVID-19, un sismo, una erupción volcánica, que nos ven en medios de comunicación de una mayor manera y una manera más presente durante los medios, a eso le llamamos preparativos y respuesta. O sea, hay que responder cuando ocurre un evento. Y la recuperación es después de que pasa ese evento, tiene toda una fase de inversión y de articulación de decisiones para recuperar lo que hemos perdido. A esos 3 elementos es cuando hablamos de gestión del riesgo. Por eso cuando quiero dejar claro acá que entonces cuando hablemos de reducción de riesgo estamos orientados al desarrollo, cuando hablamos de preparativos y respuesta orientados a las capacidades nacionales para la respuesta rápida, y cuando hablemos de recuperación a todo lo que es la planificación y a las decisiones para reconstruir y recuperar lo que perdimos producto de eso. Sobre eso nos dimos entonces en la tarea que esos son los 3 grandes pilares. Entonces construimos 5 grandes temas que vamos a trabajar en la política nacional. Y esos 5 grandes pilares que sugiero se le conocen como los 5 ejes de la política. Esos 5 ejes están orientados, 1, a la generación de resiliencia e inclusión social, tanto en reducción, preparativos y recuperación. Por eso ustedes los pueden ver en imagen, que los ámbitos están de manera vertical y los ejes están de manera horizontal. Porque los ejes tienen relación con los 3 ámbitos. Otro orientado a la participación y desconcentración para la gestión del riesgo, educación, gestión del conocimiento e innovación, inversión financiera sostenible, infraestructura y servicios, y planificación y mecanismos e instrumentos normativos. Cada uno de ellos con un subconjunto de decisiones particulares que la pueden ver en la imagen al margen izquierdo de su pantalla, donde cada uno de esos ejes tiene una serie de lineamientos que hace una explicación más detallada de lo que implica cada uno de esos. Eso nos lleva entonces a cómo vinculamos estas decisiones estratégicas a la realidad y a la gestión del riesgo en el país. Bueno, eso nos lleva entonces que estos compromisos, tanto de Sendai, lo que dice nuestra política, más la planificación de cada 5 años, más la medición tanto en mejorar gobernabilidad y gobernanza como un objetivo, cómo sumamos esto en llevarlo a una práctica nacional. Bueno, eso nos lleva entonces a llevarlo a una práctica nacional mediante un instrumento que está alineado completamente a la política, que se le conoce como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Y como les mencionaba, cada 5 años hacemos una revisión de los compromisos que asumen las instituciones y que este plan se construye de igual manera bajo un proceso de consulta, donde de manera masiva, a partir de los mecanismos de comunicación que tiene la CNE, se convoca a los actores claves de las instituciones a que definamos los compromisos que van a asumir cada una de las instituciones. Entonces podemos ver compromisos orientados a los colegios gremiales de las responsabilidades que tienen dentro del plan, así como tanto para el Ministerio de Hacienda, para las empresas privadas, para las operadoras de servicios públicos, llámese ICE, AIA, entre otras, compromisos a nivel del Ministerio de Planificación Nacional y así sucesivamente, tanto para el sector público, para el sector privado, como para la sociedad civil organizada. Y ahí empezamos a ver qué productos estamos trabajando como país durante estos 5 años, y una vez al año pues nosotros preguntamos el nivel de avance y sobre eso asesoramos y orientamos decisiones. Bueno, en esta imagen que ustedes pueden ver, como les mencioné, el primer plan nacional venció en el 2020 y ahora estamos en el proceso ya de formalización del segundo plan, que va del 2021 al 2025. Y que en el caso particular los colegios gremiales también tienen un papel importante en la temática de gestión del riesgo, que veremos sobre las 2 preguntas que inicié mi exposición. Para eso y para llevarlo a la práctica, también el país cuenta con un sistema nacional de gestión
gestión del riesgo que está orientado a la vinculación y equipos de tarea o grupos dedicados a ciertas áreas importantes que orientan la gestión. Entonces vemos desde decisiones de índole institucional, como los comités institucionales de gestión del riesgo, que debe tener cada una de las instituciones de nuestro país, tanto públicas o privadas, y ahí podemos ver también vinculados los comités de emergencia de las instituciones o las brigadas de rescate, pero también tenemos otros temas orientados a comités desde los sectores del Estado, pero también tenemos vinculados comités asesores técnicos, grupos de científicos y especialistas en diferentes áreas que orientan la decisión que toma la CNE durante, antes o después de un evento. ¿Verdad? Y así sucesivamente, y lo que mayoritariamente todos conocemos son los comités municipales de emergencia, que ustedes los pueden ver más expresados últimamente en esta situación pandémica, donde hablamos que participan los alcaldes, bueno, como representantes de los comités municipales de emergencia, donde participan en cada uno de sus cantones equipos de diferentes instituciones para dar una respuesta asertiva. Y de igual manera han surgido otros espacios orientados a la gestión del riesgo, como redes de centros de trabajo, como redes de gestión del riesgo, como redes locales o mesas de gestión del riesgo, donde se abordan diferentes temáticas desde la perspectiva de gestión del riesgo y que les hablaré en una próxima charla más ahondando en qué ha pasado con el sistema. Entonces, tenemos una política, para recapitular, con un instrumento que se llama un plan nacional, que dice, mira los compromisos, y ese plan se orienta en decisiones o se ejecuta dentro del sistema nacional y también con los compromisos que asumimos. Para eso, ¿cómo lo alineamos? De un lado tenemos el sistema, que lo pueden ver en imagen, y de otro lado el plan nacional. Ambos se juntan tomando en consideración tanto a las instituciones y a las instancias del sistema, y son a ellas a las que nosotros orientamos, formamos y capacitamos. En el caso particular del colegio, participa como una institución del sector público, desde la perspectiva de autonomía, y es aquí en esos espacios donde nosotros también incidimos tanto en temas de formación, capacitación y de orientación y de compromisos, tanto para el colegio como una institución que tiene que operar, pero de igual manera también en formar a sus agremiados y que entiendan sobre este tema, porque ellos ejercen una disciplina profesional y es importante que vinculen este tema asociado a todo su ejercicio y conocimiento que han adquirido a lo largo de los años. Entonces, esta es la realidad de cómo conectamos el sistema nacional como el cuerpo que ejecuta y el pensamiento a través de un documento que se llama Plan Nacional de Gestión. Y hemos incidido en diferentes documentos de política, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, como son los planes particulares de diferentes sectores, desde la perspectiva de la política de persona joven, hemos participado en la política de agua, de recurso hídrico, política nacional de agua potable, hemos participado en muchos otros temas y dentro de las labores que hacemos como institución es ver el tema de gestión del riesgo transversalizado en otras decisiones de gestión, en inversión y en temas financieros, que ha sido el gran reto que tenemos como país. En inversión en infraestructura, que nuestra infraestructura cada vez sea mejor y adaptada a la variabilidad climática y a otros eventos de desastres, y también la capacidad económica que podamos tener para dar esos saltos, porque eso implica transformaciones muchas veces de los modelos económicos, aunado a una realidad fiscal que tiene el país. Entonces eso es como, no tenemos dinero, pero día con día tenemos afectaciones por los eventos que implican derogaciones de recursos, inundaciones, pérdidas de casa, pérdidas de vida, que eso tiene un costo monetario a la economía y que eso retrocede el desarrollo nacional. Sumado a ello, entonces, nosotros les mencionaba, para dar respuesta a esto, tenemos un modelo de gestión en el cual nosotros tratamos de capturar la información que está trabajando el país en gestión del riesgo, y es una unidad en la que yo trabajo y entre los procesos que yo lidero, y contamos con un modelo de gestión que va desde un monitoreo, preguntar a cada una de las instituciones que están haciendo a nivel interno un seguimiento de cómo esto está favoreciendo o desfavoreciendo las dinámicas cantonales, regionales y de desarrollo del país, y un impacto que se ve mediante una evaluación que se refleja mayoritariamente en cumplir con las 7 metas de este. De la forma como entonces nosotros hemos venido resolviendo. Entonces, recapitulando, tenemos un documento internacional, una política que da una visión para los próximos 15 años y cada 5 años un plan nacional donde establece los compromisos de la institución, y de forma paralela un sistema de monitoreo que lidera la CNE, donde tratamos de capturar los porcentajes de avance y de rendir cuentas y de saber lo que está pasando en el país.
Y así es como hemos cerrado el ciclo para entender cada vez más la temática de gestión del riesgo, y dentro de eso participamos en estos foros que nos abre una posibilidad de exponer estas otras áreas que también trabajan. Sumado a ello, entonces, esto nos lleva a cómo lo hacemos. Bueno, de cada institución contamos con un enlace institucional, que en este caso, para el Colegio de Profesionales en Orientación, esperamos formalizarlo y que sea nuestro punto de conexión, no solo a través del compañero que en este momento está liderando esta actividad, sino desde un proceso mucho más articulado con el colegio, de desarrollar otras actividades que no solamente estén orientadas a formación. Y sobre eso, una vez al año hacemos un reporte nacional, que ya hemos hecho 3 reportes nacionales. Este año esperamos hacer el 4º con el nuevo plan. Y a partir de ahí, también a partir de los compromisos institucionales que están definidos en el plan, más otras decisiones que están trabajando en las instituciones que son de relevancia para el desarrollo nacional. Para que ustedes tengan una idea, y es monstruoso cuando hablamos de gestión del riesgo, es que entonces la CNE interactúa con instancias del sistema nacional, que son alrededor de 400, y también tenemos una relación con 454 instituciones públicas, dentro de eso también gobiernos locales, que hacemos la segregación para expresarlo, cámaras y asociaciones empresariales, aseguradoras, universidades privadas, al igual universidades públicas, centros de investigación y ONGs que orientan tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué quiero dejar esto en la mesa? Porque el tema de la rectoría abre el paraguas a no un tema de atención, abre un paraguas a entender la realidad de las instituciones para ver cómo la gestión del riesgo contribuye al desarrollo nacional a partir de las decisiones que toman otras instituciones. Entonces, trabajamos con el IVA, trabajamos con los gobiernos locales, trabajamos con ONGs, trabajamos con recursos de cooperación. Andamos metidos en muchos otros temas que orienten las decisiones y que esto no se vea como un capítulo aparte, sino que se vea en la misma sinergia que tienen las instituciones, se vincula el tema. Para muestra de un ejemplo, es el programa de formación de desarrollo a partir de la coordinación del desarrollo profesional del colegio, donde nos invitan a nosotros a que demos esta charla. Entonces, no es verlo como un tema aparte, sino dentro de un programa de gestión institucional, meter los temas y tomar decisiones dentro de la dinámica que hace el colegio. No como un tema aparte, sino como un tema que va sumando al proceso de crecimiento profesional, en este caso del colegio, o de igual manera a la prestación de servicios que dan las instituciones. Y eso nos lleva entonces que, por ejemplo, en el plan anterior, dentro de los compromisos que tienen los colegios, uno de los temas es empezar a desarrollar procesos de formación en sus agremiados donde tengan la variable de gestión del riesgo, estas charlas y estas conversaciones. Y de igual manera que los colegios profesionales desarrollen actividades periódicas de promoción de la gestión del riesgo, que participen en el simulacro, que se vinculen a los comités comunales de emergencia, que entiendan si conocen los mapas de amenaza, o sea, que los mismos colegios gremiales también, como operadores de servicios que dan a sus agremiados, también conozcan la información que existe en su cantón y en su territorio y puedan ayudar, o sean fuentes de conexión entre la CNE como institución rectora y todos los profesionales que existen en los diferentes colegios agremiales, y que exista esa conexión y que sean los colegios el puente de conexión y de comunicación con ellos, y que nos ayuden a construir un lenguaje según las diferentes disciplinas profesionales. Que hoy estamos hablando en el Colegio Profesional en orientación, pues también hablamos con el Colegio Profesional de Ciencias Médicas, también trabajamos con el Colegio de Ciencias Económicas, y con cada uno de ellos tenemos que cambiar el discurso, porque son temáticas completamente diferentes. Y tenemos que aprender qué ejercicio disciplinario están haciendo y cómo sumar la temática de gestión del riesgo a ese ejercicio disciplinario. Y es ahí donde iba motivada mis primeras 2 consultas. Esto nos lleva entonces que el Plan Nacional, encontrarles entonces cómo aterriza la política el Plan Nacional, para ya ir cerrando esta presentación. Pues entonces Costa Rica desde el 74 tiene instrumentos orientados a la planificación. Y esos han venido evolucionando. Nosotros hemos evolucionado en el discurso. De hecho, antes se llamaban planes de defensa civil, con un enfoque de proteger al país, algo así como un concepto muy de guerra. Y fuimos evolucionando a planes nacionales de emergencia, o sea, dedicados a atender la emergencia. Y hace del 2015 para acá ya hablamos de planes nacionales de gestión de riesgo, todavía más integrales. Entonces empezamos desde una protección muy particular del país y del Estado, y atender ciertos eventos, a creer hoy ser mucho más integrales y mucho más holísticos, y mucho más
abiertos a ciertos temas que antes no desarrollamos, como es el tema financiero y como es todo el tema de atención psicosocial y enfocarnos a elementos socioeconómicos del país. Y esto nos lleva entonces que el reto que tenemos hoy como país, uno de los grandes retos, es la métrica y la evaluación, demostrar qué estamos haciendo en nuestras áreas. Y dentro de esos retos tenemos 8 retos importantes que vamos a trabajar para estos próximos 5 años y que queremos que ustedes lo conozcan. Desde la inclusión social, todo lo que tiene que ver con la integralidad, la articulación de programas y la medición. Y ahí es importante que ustedes como profesionales se vean en cuál de esos ustedes hacen una contribución a este tema. Desde la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, la calidad del sistema, vernos más presente con otros elementos de calidad, la participación de la sociedad civil y privada, la desconstrucción, la organización, presupuesto, lo que se llaman los mecanismos para una adecuada respuesta, para una adecuada recuperación. Y volvemos a reiterar, ahí queremos que los profesionales vean a ver en cuáles de estos hacen su aporte desde las disciplinas que agremia el Colegio Profesional en Orientación. La disponibilidad, acceso a la información como bases de información de acceso libre, de construcción y acceso a metodologías, formación de cuadros profesionales, o sea, otras grandes áreas que tienen que ver con el acceso, no solo a la generación, sino todos como ciudadanos, cómo manejamos la información de gestión de riesgo a desastre para una adecuada toma de decisión. Todo lo que tiene que ver con vínculos con el desarrollo y cambio climático, y esto es verlo como un propósito común, no como temas aparte, sino que estamos todos en la misma situación, lo que hagamos en una, en otra temática, al final estamos buscando una alternativa de innovación, buscando un desarrollo seguro y generando elementos de sustentabilidad. Protección financiera, una realidad fiscal del país nos dice que estamos en una clara situación y que esto implica tomar decisiones. Las casas que perdemos producto de las inundaciones, producto de un sismo, los recursos que se han invertido en pandemia, pues alguien tiene que pagarlos y eso sale de las arcas del Estado mayoritariamente, sin sumar toda la inversión que hace el sector privado. Y eso implica que entonces estamos tratando de mejorar la recaudación de impuestos, pero día con día tenemos una gotita que muchas veces se nos convierte en un tubo donde perdemos mucho dinero producto de los eventos de desastre, ¿verdad? Y que también tenemos que atender. La protección de la infraestructura y los servicios, todo lo que tiene que ver con adecuar la infraestructura, el aseguramiento, y todo también lo que tiene que ver con la continuidad del negocio y servicios. Garantizar que cuando ocurren eventos de desastre, tratemos de recuperar nuestros negocios cuanto antes, para que esto no retroceda mayoritariamente al desastre. Y el otro elemento es la rendición de cuentas como un mecanismo de transparencia y como un mecanismo que cada vez abre más las puertas a cómo debemos de rendir cuentas para la toma de decisiones y manejo. Esto nos lleva a 7 perspectivas internacionales que estamos evolucionando para estos 5 años, y esto tiene que ver con la sorpresa de la nueva normalidad, ya con una visión casi global, ¿verdad? En algún momento era individual o regional, ahora nos vimos en esta situación, en volver la mirada con un contexto global. Nada perjudica más el desarrollo que los desastres, y es cierto, ¿verdad? Eso lo vemos de lo que hemos venido sufriendo como país hace muchos años, una necesidad de un cambio, y eso es aplanar el terreno. No podemos pedir resultados diferentes si no hacemos cambios sustanciales. Y la gestión del riesgo tiene que contribuir a esos cambios sustanciales. Nuestros modelos de desarrollo público están pasando por una variable de obsoletismo y tenemos que pensar en nuevas formas producto de la tecnología, el manejo de la información y de muchos otros elementos. Y de la información sobre el riesgo al conocimiento y comprensión del riesgo. Ya no es la CNE generando información o el vulcanólogo, el sismólogo, el hidrometeorólogo dando información, sino como yo absorbo esa información y tomo decisiones en mi quehacer diario. Ya no es solo la información que generan los centros de investigación, sino yo como actor clave también qué decisiones estoy tomando día con día. Evaluar los costos-beneficios, el fortalecer la rendición de cuentas vuelve a ser un tema importante, y el futuro de la gestión del riesgo a desastre, que cada vez más se ve más presente en nuestras realidades y en nuestros contextos. Y esto nos lleva entonces a actualización del enfoque teórico en 5 grandes temas. Y estos 5 grandes temas que hemos venido evolucionando es las expresiones de la posmodernidad que se ha venido hablando, el redescubrimiento de la incertidumbre, el riesgo sistémico, todos somos parte de un sistema y tenemos alguna variable de riesgo, y los riesgos a desastre están también presentes en este mismo sistema, el carácter complejo de entender los problemas cada vez con otras visiones, y dentro de esos, por ejemplo, toda la visión psicosocial que hay que entender en los problemas económicos, toda la intervención psicosocial
y de orientación de un ser humano integral que hay que entender en los temas de pérdida de infraestructura, pérdida de sistemas de producción, que eso también hay que darle un valor importante, y todo lo que son los abordajes sistémicos que hay que empezar a dar. El concepto de multidisciplinaridad, un contexto más multidisciplinario que nos permite tomar decisiones más efectivas. Ya no es solo el científico que conoce, sino el científico con otras disciplinas tomando decisiones y viceversa. Y entonces, con esto cierro mi presentación en responder las dos preguntas que hice y que espero que a lo largo de esta presentación que hacer de mucha información nos pueda ayudar a entender. ¿Por qué entonces el Colegio de Profesionales en Orientación impulsa estas charlas para sus agremiados y qué relación tenía esto con la temática de gestión del riesgo? Yo le voy a dar 3 grandes pistas. La primera es la responsabilidad que tienen los colegios profesionales en dar agremiados como futuros profesionales. Todos nos agremiamos a un colegio con la intención de dar fe pública del ejercicio profesional que ejercemos. Pues por ende no podemos desestimar el conocimiento que hay en gestión del riesgo, en cambio climático, en ODS, en los temas de inclusión, en los temas de género. Ese es el primer elemento. Integral porque conoce todas las áreas. Y el otro elemento tiene que ver con la salud pública, el papel que hacen los profesionales en orientación desde la perspectiva de la atención psicosocial. ¿Cuál es el papel que nosotros ocupamos que ellos den dentro de la temática de gestión del riesgo? Son actores claves. Las enfermedades psicosociales se ven expresadas, hay que maximizarlas y exponerlas y atenderlas. Y el otro es apoyo a superar el postrauma de los eventos generados. Y esto es, dentro de todas estas disciplinas, enfocar a un concepto de resiliencia. Cómo transformar el pensamiento de las personas que se han visto afectadas por un evento de desastre con la intención de que puedan superar esa variable y ser motores del desarrollo, entre otras variables que ustedes pueden ver o que han tratado de capturar a lo largo de este tiempo. Esos son los grandes retos que nosotros vemos y a los cuales desde hoy abrimos la puerta para que desde el Colegio Profesional de Orientación pues empecemos a trabajar en conjunto con sus agremiados y con estos temas y que nos permitamos ver el tema de la atención psicosocial y los elementos de orientación desde una perspectiva de un ser humano integral y que hemos dejado muchas veces de lado y que cada vez más los estamos viendo expresados en los eventos de desastre. Ya no solo la infraestructura y la economía que perdemos, sino todos los modos de vida asociados. Y más que decir, para mí ha sido un placer, les agradezco esta participación y cedo la palabra entonces a los coordinadores. Gracias. Muchas gracias, Albert. Excelente la presentación. Me parece súper claro y esas 3 premisas finales son geniales porque realmente tenemos que verlo, ¿verdad? Integrándolo en nuestro quehacer, la resiliencia, toda esa preparación, ¿verdad? Para la gestión del riesgo que es latente, ¿verdad? Como veíamos en la presentación y que cada vez es mayor, ¿verdad? En sus diferentes manifestaciones. Entonces, agradecerte los